Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy vamos a aprender a construir un ukelele bajo, o también conocido como ubas, de tipo electroacústico. Así que si te gusta la idea, suscríbete, danos un like y vamos a empezar. Para este proyecto vamos a necesitar 2 tableros de madera laminada de pino abeto o de cedro, de 3 milímetros de grosor, 43 centímetros de largo y 42 centímetros de ancho. También necesitamos de la misma madera, 2 tiras de 58 centímetros de largo, 8 centímetros de ancho y 3 milímetros de grosor. Por medio de la plantilla que más nos guste, vamos a trazar el modelo de nuestro instrumento sobre los tableros y posteriormente vamos a cortarlos por medio de una caladora o, como en este caso, de una sierra sin fin. A continuación, procederemos a doblar las chapas que van a corresponder a los aros. Para ello estamos utilizando un doblador de aros eléctrico que nosotros mismos fabricamos, y que te enseñamos a construir en el enlace ubicado en la descripción del video. Terminado este proceso, vamos a pasar nuevamente a las tapas, y por medio de la plantilla vamos a trazar la línea de simetría o la línea que divide el instrumento a la mitad. Posteriormente desde la parte superior, vamos a marcar 5.5 centímetros, luego 14.5 centímetros, y por último, vamos a marcar 25 centímetros. Estas marcas nos servirán para ubicar las barras armónicas transversales, y para ello trazamos líneas perpendiculares, es decir a 90 grados. Una vez hechas las líneas, vamos a proceder a pegar y a medir cada una de las barras armónicas, las cuales en este caso tienen 16 milímetros de ancho, por 8 milímetros de grosor. El largo depende de cada una de las partes donde irán pegadas. A continuación, vamos a proceder a aplicar abundante pegamento blanco para madera y vamos a pasar a prensarlas para que se adhieran de forma definitiva a la tapa. Posteriormente, con los aros ya cortados a medida, vamos a introducirlos en su respectivo molde, el cual hemos fabricado con los sobrantes de los tableros de donde recortamos las tapas. Ahora vamos a fabricar 2 tacos que tienen 16 milímetros de grosor, 5 centímetros de ancho, y 8 centímetros de largo. A continuación, tanto en el taco superior como en el inferior, vamos a marcar la curva que tiene el instrumento. Como podemos apreciar, lo hacemos utilizando la plantilla con la cual lo estamos construyendo. Una vez realizada esta operación, vamos a moldear cada uno de los tacos con esta figura y una vez pulidos, vamos a proceder a aplicar bastante pegamento blanco y a pegarlos por medio de prensas. La función de estos tacos es permitir un soporte para las tapas y obviamente permitir la unión de los 2 aros. A continuación, vamos a trazar sobre la línea de simetría de la tapa superior, una distancia de 10.3 centímetros desde la parte superior, y vamos a hacer ahora, una circunferencia que tiene 6.6 centímetros de diámetro. A continuación, realizamos una perforación en la parte interna, para poder introducir la cuchilla de la caladora con la cual vamos a hacer el corte. El paso siguiente, es trazar la línea de simetría por la parte interna de la tapa superior. Posteriormente trasladaremos las mismas medidas anteriores de 5.5 centímetros y 14.5 centímetros, y trazaremos líneas perpendiculares sobre las cuales van a ir pegadas las 2 barras armónicas superiores. En este caso ubicamos las barras y con el mismo grosor de cada una de estas piezas, trazamos una línea adicional que nos ayudará a ubicarlas de manera precisa. A continuación, vamos a marcar a 1 centímetro de distancia de la segunda barra, una línea que nos servirá de límite para pegar las barras del abanico, las cuales no deben tocarse con la barra transversal. Posteriormente vamos a marcar 6 centímetros a cada lado, y a continuación 11 centímetros desde la línea límite. A continuación, vamos a marcar 8 centímetros a cada lado y vamos a unir los puntos anteriormente marcados, dándonos como resultado el dibujo del abanico que necesitamos.
Posteriormente, ubicamos cada una de las piezas, las cuales también tienen 16 milímetros de ancho y 8 milímetros de grosor, y trazamos una línea adicional para centrarlas. Una vez rectificadas las medidas vamos a proceder a encolar y a prensar. En este caso vamos a utilizar un sistema de prensa francés, pero se puede utilizar sargentos o prensas de cualquier tipo. Una vez secas estas piezas vamos a proceder a redondearlas. En la lutería, se utilizan las barras armónicas con varias formas. Las triangulares favorecen a las frecuencias agudas y las redondas favorecen a los graves. Terminada esta operación, por medio de un formón realizaremos una terminación en cada una de las puntas de todas las barras armónicas, tanto del abanico como de las transversales. Posteriormente vamos a marcar 13 centímetros de largo a cada una de las barras del abanico y vamos a quitar los excedentes. A continuación, lijamos y pulimos toda la parte interna. El paso siguiente consiste en moldear las contrafajas, las cuales se doblan con la misma forma y se pegan en los filos para aumentar el grosor y permitir un mejor pegado de las tapas. En este caso volvemos a utilizar nuestro domador de aros, el cual te enseñamos a construir en un enlace que te dejaremos en la descripción del video. Una vez marcamos el largo de cada una de las contrafajas, procedemos a encolarlas y a pegarlas por medio de algunos ganchos. A continuación, empezaremos con el mástil y en este caso vamos a trabajar con madera de cedro, la cual tiene 45 centímetros de largo, 18 milímetros de grosor y 8 centímetros de ancho. También vamos a necesitar 4 pedazos cuadrados de la misma madera, los cuales tienen 6.5 centímetros por cada uno de sus lados. Para empezar con el proceso del mástil, vamos a marcar una línea desde la parte inferior a 28 centímetros y vamos a trasladarla a todas las caras de la madera por medio de una escuadra. Posteriormente, a partir de esta línea vamos a medir 7 centímetros, y vamos a volver a realizar el mismo proceso por medio de la escuadra. A continuación, vamos a unir las esquinas como se muestra en la imagen, para obtener así el ángulo de inclinación de la pala. Una vez rectificamos, procedemos a hacer el corte, cepillamos y dejamos a escuadra cada una de las caras. Posteriormente hacemos un prearmado y nos fijamos que las piezas encajen perfectamente. Una vez realizada esta operación, vamos a hacer pequeñas hendiduras con un formón, las cuales aseguran un mejor pegado y a continuación vamos a proceder a prensar. Para las piezas del taco, realizamos la misma operación, las unimos por medio de pegamento y prensamos, asegurándonos de que todas las piezas queden lo más rectas posibles. Continuando con la caja de resonancia, desprensamos las contrafajas y procedemos a cepillarlas dejando a ras las contrafajas con el mismo aro para que la tapa siente de manera perfecta. Una vez realizada esta operación solo nos queda lijar toda la parte interna del instrumento. A continuación, vamos a realizar una medición muy precisa de cada una de las barras armónicas, para quitar los excedentes y que la tapa ingrese a presión, pero sin deformar los aros. Realizada esta medida procedemos a quitar los excedentes cortando y limpiando con un formón. Una vez realizada esta operación, procedemos a pegar la tapa trasera a la caja de resonancia, y para ello aplicamos abundante pegamento blanco y prensamos.
Ahora, vamos a volver a trabajar en el mástil y para ello tomamos el taco y lo dejamos a escuadra. En este caso utilizamos un disco de lija y una guía. Una vez tenemos esta parte totalmente escuadrada, hacemos hendiduras con el formón, aplicamos bastante pegamento y prensamos. Una vez seco el mástil y de una sola pieza, vamos a tomar una regla y vamos a marcar la mitad de toda la pieza. Posteriormente vamos a trazar una línea de simetría. A continuación, vamos a marcar el diseño que hayamos escogido o que sea de nuestro agrado para la pala. Posteriormente vamos a marcar 2.5 centímetros a cada lado en la parte superior, medidas las cuales nos van a servir para aproximarnos y darle la forma preliminar al mástil. En la parte inferior vamos a marcar 3 centímetros a cada lado, y posteriormente con una regla vamos a unir cada uno de los puntos. A continuación, vamos a pasar a cortar y retirar toda la madera sobrante. En este caso lo hacemos por medio de una sierra sin fin. Con el brazo o mástil ya con su forma aproximada, vamos a continuar con el talle del taco. Para ello medimos 3 centímetros y trasladamos esta medida a escuadra a lo largo de todo el taco. Posteriormente tomamos un compás y unimos la parte inferior del mástil con la línea que acabamos de hacer, dándonos la forma característica que tienen los mástiles de los instrumentos de cuerda. Posteriormente cortamos y tenemos un mástil cada vez más cerca de su proceso final. A continuación, por medio de un cepillo número 6 o garlopa, vamos a dejar escuadra la parte superior donde irá pegado el diapasón. Posteriormente vamos a trasladar la línea de simetría al taco. En este punto se puede realizar el diseño que sea de nuestro agrado para la terminación del taco. Al ser esta una parte característica de cada luthier, cada uno puede realizar su diseño personalizado. En cuanto al ancho hemos decidido darle 12 milímetros a cada lado. Posteriormente terminaremos de dar nuestro propio diseño para las curvas, y una vez creado y marcado vamos a proceder a retirar la mayor cantidad de material posible, por medio de herramientas eléctricas, para terminar después con las herramientas manuales. En este caso hacemos diferentes tipos de cortes para quitar la mayor cantidad de madera sobrante. Posteriormente por medio de una escofina vamos a pasar a redondear y terminar de dar la forma. Por último, tomamos un formón y terminamos de redondear las partes bajas del taco. Para rematar, utilizamos un cilindro con una lija de grano grueso, y empezamos a dar los toques finales. Realizada esta operación vamos a pasar a redondear el resto del mástil, y para ello se debe calibrar la parte del taco a 15.5 milímetros de grosor, y la parte superior a 13.5 milímetros. Una vez realizada esta operación procedemos a pulir con lijas.
Ahora vamos a dimensionar de forma definitiva nuestro mástil, y para ello vamos a darle la medida real que corresponde a 5.5 centímetros en la parte baja, y 4.5 centímetros en la parte alta o de clavijero. A continuación, vamos a volver ahora a la caja de resonancia, y vamos a quitar las prensas que estaban sujetando la tapa trasera. Ahora vamos a pulir y rectificar las contrafajas y los aros para adherir la tapa superior. A continuación, realizamos los trazos para dimensionar las barras armónicas de la tapa superior. Realizadas todas las comprobaciones, aplicamos abundante pegamento y procedemos a pegar la tapa superior a toda la caja de resonancia. Una vez realizada esta parte, vamos a fabricar el puente. Para ello vamos a tomar una pieza de madera dura y vamos a darle las siguientes medidas como se muestra en la imagen. La forma puede ser a nuestro gusto. En este caso hemos elegido un puente con estilo mostacho, utilizado particularmente en las guitarras tipo folk, pero puede ser de la forma que más nos agrade, siempre y cuando se mantengan las proporciones indicadas en este video. A continuación, vamos a medir desde los extremos 2 centímetros, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y los vamos a unir para obtener así, una línea paralela diagonal a los extremos. Posteriormente vamos a medir 12 milímetros desde la parte inferior del puente para marcar la sección donde se introducirán las cuerdas. Realizada esta operación vamos a desbastar las partes externas de las aletas, y las vamos a calibrar a 2 o 3 milímetros de grosor según nuestra preferencia. Para ello vamos a utilizar una gubia y un formón plano. Empezamos utilizando la gubia para quitar la mayor cantidad de material posible y terminamos con el formón plano para dejar la superficie recta y tersa. Posteriormente pulimos con una lija sobre una superficie redonda. El grosor total del puente corresponde a 8 milímetros. Una vez realizada esta operación, trazamos la mitad del puente y ahora vamos a dejar 2.7 centímetros a cada lado, los cuales marcarán los límites para realizar el canal donde irá introducida la cejilla o el hueso de nuestro puente. Posteriormente, marcamos 6 milímetros en la parte de las cuerdas agudas y 8 milímetros en la parte de las cuerdas graves, esto para que las cuerdas queden compensadas con respecto a su calibre y la afinación sea precisa. Una vez realizadas estas marcas unimos los puntos y ahora damos un calibre de 4 milímetros de ancho, correspondiente a la medida final que va a tener nuestra cejilla o el hueso que vamos a utilizar. Realizado el trazo del canal, vamos a proceder a hacer las perforaciones. En este caso vamos a utilizar un taladro, pero se puede realizar de muchas maneras diferentes.
Hemos calibrado el taladro para que haga la perforación con una broca que tiene 3.7 milímetros, posteriormente vamos a rectificar con un formón y vamos a dejar totalmente rectos los costados. En este punto ya tenemos el puente listo para ser pegado en el cuerpo del ukelele. A continuación, hemos doblado las cenefas, las cuales en este caso son de madera de palo de rosa y tienen unas dimensiones de 53 centímetros de largo, por 6 milímetros de ancho y 3 milímetros de grosor. A continuación, tomamos un router o fresadora de mano y la calibramos con la medida de nuestras cenefas, haciendo que éstas queden sobresaliendo un poco tanto en la altura como en grosor. Una vez realizada la calibración, procedemos a utilizar la fresadora y hacer el canal. Posteriormente hacemos las respectivas mediciones como podemos observar en el video. Después pulimos con lijas y procedemos a pegar cada una de las cenefas. Como prensas para esta operación utilizamos cinta de enmascarar o de carrocero. Una vez secas las cenefas, vamos a proceder a utilizar diferentes herramientas para dejarlas a ras y pulir los contornos del instrumento. A continuación, vamos a unir el mástil con el cuerpo del ukelele y para ello lijamos y pulimos muy bien la parte superior del instrumento. Posteriormente vamos a trasladar la curva que tiene la plantilla o el modelo de este ukelele, y la vamos a pasar a la parte final del mástil, es decir, la parte donde van a hacer contacto las dos piezas. Para ello utilizamos la plantilla del instrumento y trasladamos la curva. Una vez marcada vamos a proceder en este caso a utilizar un rodillo con una lija bastante gruesa que nos ayudará a quitar la madera sobrante. Posteriormente realizaremos una calibración más fina por medio de una lija que se interpone entre el cuerpo y el mástil, y vamos a empezar a frotar justo en el lugar donde serán ensamblados, para que el mástil adquiera de forma precisa la forma final. Posteriormente prensamos, fijándonos muy bien en la línea de simetría, tanto del mástil como del cuerpo, la cual debe corresponder a lo largo de todo el instrumento. Hacemos perforaciones ligeras con un formón para aumentar la adherencia del pegado y a continuación procedemos a aplicar abundante pegamento y aplicar presión con una prensa. Es muy importante en esta etapa comprobar nuevamente la línea de simetría, para que el ensamble del instrumento quede totalmente derecho. Una vez realizada esta operación ya tenemos el instrumento en una sola pieza y procederemos a hacer un lijado preliminar. A continuación, vamos a proseguir con una de las últimas partes restantes, pero la más importante de todas, la cual corresponde al diapasón. Para esta pieza se debe utilizar madera dura, y en nuestro caso vamos a utilizar una madera nativa de nuestra región que se conoce como achapo, la cual tiene 35.2 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 7.8 milímetros de grosor. Para empezar a trabajar esta pieza debemos dar el grosor final y calibrarla teniendo en cuenta la diferencia de espesores que debe poseer, los cuales corresponden a 7.8 milímetros en la parte superior y 7.2 o 7.1 milímetros en la parte baja. Esta operación la realizamos por medio de un cepillo número 6 o garlopa.
Posteriormente terminamos el proceso con lijas de diferentes granos, hasta tener el espesor indicado, 7.8 milímetros en la parte superior, y 7.2 milímetros en este caso en la parte inferior. A continuación, el paso siguiente consiste en medir la mitad de la pieza en cuanto a su ancho, para poder trazar así una línea de simetría. Posteriormente vamos a trazar una línea perpendicular en la parte superior para dejar la pieza totalmente a escuadra. Realizada esta operación vamos ahora a pasar al cálculo de los trastes. En este caso nos vamos a ayudar de una aplicación gratuita llamada Fret Calculator, y para ello vamos a la Play Store y la descargamos gratuitamente. Posteriormente nos va a quedar una interfaz de este tipo. A continuación vamos a necesitar solamente dos datos para que la calculadora haga su trabajo. El primer dato y el más importante es el tiro del instrumento, el cual corresponde a la medida que tiene desde el inicio del diapasón hasta la parte donde va el hueso en el puente. En este caso el tiro de este instrumento es de 20 pulgadas, pero lo vamos a trabajar en centímetros, lo cual corresponde a 50.8 centímetros. El segundo dato que necesitamos es la cantidad de trastes. En este caso hemos puesto 21, sin embargo no los vamos a utilizar todos, solamente algunos, así que ponemos una cantidad que sobrepase la que necesitamos y le damos en calcular. A continuación, nos va a arrojar una tabla con la medida de cada uno de los trastes, tanto de forma individual como de forma acumulativa. Nosotros vamos a utilizar la casilla que está en el centro. Hecha esta operación vamos a tomar una regla y la vamos a ubicar desde el punto 0 del diapasón y vamos a empezar a marcar cada una de las medidas, teniendo en cuenta la tabla. Para el primer traste la aplicación nos dice que debemos marcar 2.85 centímetros y posteriormente y sin mover la regla, vamos ahora al segundo traste y marcamos 5.54 centímetros. El tercero de igual manera nos dice que debe estar marcado a 8.0 centímetros y así sucesivamente. Posteriormente realizamos los cortes con una sierra de mano que tiene un calibre de 0.7 milímetros de grosor. Una vez realizada esta operación, vamos a darle el ancho final a esta pieza, la cual corresponde en la parte superior a 4.45 centímetros. Así que para ello vamos a tomar 2.25 centímetros a cada lado en la parte superior. Para la parte inferior vamos a hacer primero una medición desde el punto 0, la cual corresponde a 28 centímetros. Justo en ese lugar es donde se une el mástil con el cuerpo y en este caso vamos a marcar 2.75 milímetros a cada lado, los cuales corresponden a un ancho de 5.5 centímetros. Hacemos las respectivas marcas y procedemos a unir con una regla. A continuación, por medio de un cepillo también número 6 o garlopa, vamos a proceder a calibrar y quitar la madera sobrante, hasta llegar a las líneas que hemos marcado. Posteriormente y como paso adicional y a gusto de cada quien, procederemos a tinturar el diapasón. En este caso vamos a utilizar tinte para madera al solvente y vamos a aplicar aproximadamente 6 capas. A continuación, vamos a instalar los trastes. Para ello los introducimos a presión por medio de un martillo de goma y cortamos los excedentes con una tenaza. Para darle su respectivo acabado, tomamos un taco con una lija gruesa y empezamos a desbastar los extremos de los trastes para que no se sientan filosos y queden totalmente a ras con el diapasón. Posteriormente marcamos muy bien el lugar del diapasón, empapelamos y procedemos a pegar. Para pegar el diapasón es muy importante tener en cuenta que en este caso el traste 14 coincida con el punto donde se une el mástil con el cuerpo.
A continuación, vamos a proceder a pegar el puente y para ello medimos 27,5 centímetros desde el traste 12 hasta el filo interno de la caja donde va a ir introducido el hueso en el puente. Hacemos esta medición, marcamos y pegamos el puente justo en esas coordenadas. A continuación, procederemos a hacer un incruste en la culata y para ello tomamos la misma madera utilizada en las cenefas. Realizamos las marcas y hacemos la perforación por medio de un formón y un cúter. Posteriormente aplicamos bastante pegamento e introducimos la pieza a presión por medio de un martillo de goma. Para finalizar vamos a decorar la pala adicionándole un trozo de chapa, en este caso de palo de rosa, la misma madera utilizada anteriormente en las cenefas. Pegamos y posteriormente vamos a empezar a lijar y a rellenar los agujeros que quedan de las ranuras de los trastes. Posteriormente hacemos la marcación para las clavijas y procedemos a hacer las diferentes perforaciones con brocas tipo pala. A continuación vamos a proceder a hacer las perforaciones para introducir las cuerdas por el puente. Para ello a partir de la línea de simetría del puente o la línea de la mitad, vamos a marcar 8 milímetros a cada lado y posteriormente, desde estas marcas, 16 milímetros, dándonos así los 4 orificios de forma centrada y listos para ser perforados. Para la primera y segunda cuerda, utilizamos una broca de 3 milímetros de diámetro, para la tercera cuerda vamos a utilizar una broca de 4.5 milímetros, y para la cuarta cuerda vamos a utilizar una broca de 5 milímetros. A continuación, procederemos a instalar una roseta, en este caso de tipo adhesivo, pero esto varía con la calidad y el precio del instrumento. Si este es más profesional o fino se utilizan rosetas de madera las cuales se instalan incrustándolas. Finalmente, solo nos queda pulir el instrumento y empezar con el proceso de pintura. Si quieres aprender a pintar como todo un profesional te dejamos un enlace donde enseñamos paso a paso el proceso de pintura que se debe realizar con un instrumento de cuerda. Si este video fue de tu agrado no olvides dejarnos tu like y sobre todo suscribirte, ya que esa es la mejor forma en la que nos apoyas para seguir creando el contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.